La lámina líneas 4 es una lámina que busca reforzar los ejercicios enfocados en herramientas de modificación. Estas herramientas de modificación principalmente son la herramienta chamfer o chaflán y filet o curvatura. Estas herramientas normalmente las utilizamos para tratar las aristas, es decir, para modificar las aristas. También vamos a dar una práctica rápida en el uso de la herramienta círculo o circle, que nos permite entonces trabajar círculos o figuras circulares o arcos en dibujos. Esta lámina es peculiar porque me muestra el ejemplo ya hecho, es decir, me muestra cómo ya el ejemplo se resuelve. Y nosotros podemos controlar de una vez si estamos haciendo bien el ejemplo o estamos haciendo mal el ejemplo. Los primeros dos ejercicios, que son el ejercicio del chamfer y el ejercicio del filet, de las primeras dos figuras, me indican a mí el ejercicio ya resuelto, es decir, ya cómo me debe quedar el ejercicio. Para ambos casos se está partiendo de un cuadrado que mide 5 por 5, es decir, para poder resolver el primer chamfer, yo tengo que hacerlo haciendo un cuadrado de 5 por 5 y al final el producto o el resultado va a ser lo que estoy viendo en líneas verdes. En el caso del filet es exactamente lo mismo. ¿Dónde viene el problema de nosotros? Que nosotros no prestamos atención a la herramienta y la herramienta nos pide cosas. Normalmente él nos pide, en el caso del chamfer, que nosotros demos una dimensión y en el caso del filet que nosotros demos un radio. En el caso del chamfer o del chaflán, siempre debemos tomar en cuenta que la primera dimensión va a ser para las horizontales, mientras que la segunda dimensión va a ser para las verticales. Siempre. Horizontal primero, vertical después. Horizontal primero, vertical después. Para el filet, lo mismo. Horizontal primero, vertical después. Sin embargo, él va a definir el radio distribuyendo el espacio entre la vertical y la horizontal. Vamos a ver entonces cómo resolvemos estos primeros dos ejemplos. La guía me muestra a mí, como quien dice, una crucecita aquí, que es el origen, tanto para el ejercicio del chamfer como para el ejercicio del filet. Entonces, ¿qué yo hago? Con la herramienta línea yo voy a dibujar un cuadrado que mida 5 por 5, es decir, 5 enter. Yo voy a bajar aquí, le voy a decir 5 enter. Yo voy a bajar aquí, le voy a decir 5 enter. Yo voy a subir y le voy a decir ahí 5 enter, enter. Hasta aquí. ¿Todo el mundo claro? Sí, profe. Bien. Él me dice a mí, chamfer, esquina derecha. La esquina derecha es esta esquina, mientras que esquina izquierda es esta esquina de acá abajo. Es decir, la esquina inferior izquierda y en la derecha es la esquina superior derecha. ¿Hasta ahí todo el mundo claro? Bien. Dos maneras de llamar a la herramienta chamfer. La herramienta chamfer nosotros la podemos buscar en el grupo de herramientas de modificación. Si la herramienta chamfer no nos aparece de golpe, pues aquí donde está la herramienta filet, que es como un arquito, si le damos clic a la flecha hacia abajo, entonces vamos a encontrar filet y chamfer. Chamfer o chaflán lo que nos permite es dibujar esquinas diagonales. Entonces, yo voy a llamar a chamfer y cuando yo llamo a chamfer, presten atención, el programa ya cree que yo le voy a dar una distancia o que yo voy a utilizar una distancia anterior. Cuando yo llamo a chamfer, ella ya piensa que yo voy a utilizar en este caso 2 y 2. Pero mi ejemplo me dice que es 1 y 1, es decir, distancia 1, 1, distancia 2, 1. Primero, ¿cómo yo hago para decirle a chamfer, yo voy a introducir mis distancias?
Yo entonces presiono la tecla D y luego presiono Enter y él va a entender entonces que yo manualmente quiero meter las distancias. Después que yo presioné D más Enter, él me pregunta a mí, acá abajo en el command line, especifique la primera distancia del chanflán. Aquí la primera distancia es donde dice D1. Entonces yo voy a escribir 1 seguido de Enter. Cuando yo doy ese Enter, él me pregunta ahora, especifique la segunda distancia del chanflán. Y él dice que es 1. ¿Por qué? Porque él cree que va a ser igual al primero. Si es igual, yo le puedo dar Enter. Si no es igual, yo escribo el valor y le doy Enter. En este caso yo igual lo voy a escribir, voy a decir 1 Enter. Y una vez que ya el programa entiende que yo metí mis distancias y que hay una distancia 1 y una distancia 2, entonces yo voy a seleccionar las líneas. El cursor se va a ver como un cubito. Recuerde que usted primero selecciona la horizontal, después selecciona la vertical. Primero esta línea de aquí, después toco esta línea de acá, y si se dan cuenta, al darle clic, él me hace el chanflán. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Este es facilito porque es igual, el problema viene normalmente abajo. ¿Y por qué viene el problema? Porque olvidamos que siempre seleccionamos primero la horizontal y después seleccionamos la vertical. Vamos a llamar nuevamente a la herramienta chanflán. En este caso, en vez de darle clic al icono, vamos a escribir el comando CHA Enter. La herramienta quiere que nosotros hagamos el chanflán, sí, pero abajo las instrucciones me dicen a mí que la primera distancia es 2, la segunda distancia es 3. Entonces, ¿qué yo hago? Yo presiono la tecla D y le doy Enter y meto entonces la primera distancia. ¿Cuál va a ser la primera distancia? 2, porque aquí la primera distancia dice que es 2. 2, Enter. ¿Cuál va a ser la segunda distancia? 3, Enter. Entonces, ¿qué hago? Presiono primero la horizontal, presiono después la vertical y eso me va a hacer mi chanflán de 2 y 3. Hasta aquí, ¿todo el mundo claro? Sí. Bien. Vamos a ver entonces el ejemplo 2, el filet. Para el filet, así como activamos la herramienta Chanter, nos vamos a las herramientas de modificación y en la flechita vamos a buscar filet. Al yo llamar a la herramienta filet, dándole clic o escribiendo tecla F más Enter, la herramienta necesita un radio. Según las instrucciones, la esquina derecha, que es la esquina superior, el radio es 1, mientras que en la esquina izquierda el radio es 3. Pero antes de dibujar o de hacer mi filet, yo tengo que haber hecho mi cuadrado. Así que lo primerito que vamos a hacer es llamar a la herramienta línea y a dibujar mi cuadrado de ¿cuánto? De 5 por 5. Este cuadrado es exactamente igual al primero que hicimos. Entonces, ahora sí, una vez que yo tengo mi cuadrado, yo llamo a mi herramienta filet, F más Enter, y él me pide a mí, bueno, radio 1, pero el programa jura que yo voy a usar otro radio, entonces yo le digo R más Enter para que él entienda que voy a meter un radio. Él me dice a mí que ese radio es 1, entonces yo escribo 1, Enter. Toco primero la horizontal, toco después la vertical, y él me va a hacer un filet de radio 1. Voy a hacerlo en la otra esquina. F más Enter. Voy a cambiar el radio, entonces R más Enter. Voy a poner el radio nuevo que es 3, entonces pongo 3 Enter. Primero la horizontal, después la vertical. Hasta aquí. ¿Todo el mundo claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien, eso es bastante sencillo, no tiene problemas. Vamos a ver el tercer ejemplo. El tercer ejemplo es una rodadura, es decir, es una calle. Este ejemplo nos permite entender uno de los usos más prácticos de la herramienta
filet. Pero este ejemplo se ve confuso. ¿Por qué? Porque vemos unas líneas ocultas y también vemos unas líneas continuas. La línea oculta me muestra a mí lo que yo debo hacer originalmente. ¿Para qué? Para poder dibujar eventualmente mi filet. ¿Qué hago? Llamo a la herramienta línea. Voy a dibujar entonces con la herramienta línea una vertical que mida 4 y una horizontal que mida 3. Sobre esta línea, entonces, es donde yo voy a hacer el filet. Llamo a la herramienta filet, aquí dice filet, ambos lados R25, es decir, que si lo hago aquí es 250, digo, 250 y de este lado también va a ser 250. Y el offset, este offset va a ser 1. Ahora presta atención. F más Enter para llamar a filet y luego yo quiero introducir el radio, entonces yo digo R más Enter y yo escribo aquí 2.5 Enter. Toco la horizontal, toco la vertical y eso me va a hacer mi filet. ¿Se ve? ¿Lo vieron? Ahora, yo necesito hacer este offset que está aquí. ¿Qué hago yo? Llamo a la herramienta offset o enter. ¿Cuánto es el offset? 1, enter. Y entonces yo presiono la línea que quiero hacerle el offset y luego el destino. Pero acuérdense que el filet es un tratamiento especial que solamente se hace en la curva. Quiere decir que la curva es un pedazo de ese tramo. Así que yo tengo que hacerle offset a esto y también hacerle offset a esto. De tal forma de que entonces yo complete mi copia. ¿Se ve? Así es como debe quedar este ejercicio. Y obviamente tienen que hacerlo 2 veces, porque es una entrada de una calle y yo necesito ver lo que pasa a la izquierda y también lo que pasa a la derecha. Igual nosotros iniciamos con nuestra línea de 4, nuestra línea de 3. Aquí entonces yo llamo a la herramienta filet, lo voy a llamar desde el icono. Le digo entonces R 2.5, enter, y entonces clic a la horizontal, clic a la vertical. Después, para hacer esta copia, offset o enter, 1, enter, entonces yo le doy clic a este aquí, este aquí, este aquí, y yo termino mi ejemplo de filet y offset. ¿Se ve? Sí, profe. Bien. El ejercicio que está abajo, ustedes no se han dado cuenta, pero es el ejercicio 2 veces. ¿Por qué? Porque primero yo le estoy enseñando a usted a trabajar las circunferencias en el ejercicio de la izquierda. Y después yo le estoy enseñando, una vez que hizo la circunferencia, cómo le debería quedar. Primero, la práctica. Cada una de las circunferencias tiene su radio. El radio es 2. Este radio es un poco más complejo, es 1.0916, así tal cual como se los puse. Este radio es 3, este radio es 1.5474, así mismo tal cual. Si lo hace un poquitito más grande, le afecta. Este tiene 4 decimales, al igual que este que está aquí. Usted se va a dar cuenta que esté poniendo 2, o poniendo 3, o poniendo un número con varios decimales, igual el programa es muy preciso para darle su circunferencia. ¿Qué va a hacer usted? Usted va a llamar a la herramienta círculo. Cuando llame a la herramienta círculo, si usted tiene el Object Snap o el F3 activo, cada vez que se pare cerca de un eje o de una guía o de un midpoint, el programa le va a marcar como una crucecita pequeña, o a veces le va a marcar directamente el midpoint. En ese punto usted se va a parar, va a dar un clic y entonces usted va a estirar. ¿Cuánto va a estirar? Si usted quiere meter el valor manualmente, usted escribe 2, enter. Y ahí usted va a tener su circunferencia de radio 2.
¿Se ve? Vamos a hacerlo otra vez con el círculo 2. En este caso el círculo 2 dice que el radio es 3, yo estiro. Pero me da pereza que sea 3, entonces yo sencillamente toco el borde, donde me sale una perpendicular aquí, me marca perpendicular, toco el borde, doy un clic y él sabe que él va a terminar su circunferencia con radio 3. El radio 3 y el radio 4 son más complejos porque son precisos, entonces ahí sí necesito meterlo manualmente. Llamo a la herramienta círculo, me paro aquí, estiro y entonces yo le voy a decir 1.5474, enter, y él me hace mi circunferencia. Vamos a hacer la circunferencia 4 de nuevo. 1.0916, enter. Y yo tengo entonces mis 4 circunferencias. ¿Se ve? ¿Se ve? Bien. ¿Qué pasa con el ejemplo de la derecha? El ejemplo de la derecha es lo mismo, pero llevándolo a más, porque aquí ya usamos la herramienta círculo para dibujar los círculos, utilizamos la herramienta offset y utilizamos la herramienta trim. Pero para poder utilizar la herramienta offset y la herramienta trim, yo tuve que haber primero construido los círculos. Aquí no me sirve eso de calcar el círculo, aquí yo tengo que reproducir el círculo tal cual como es. Entonces yo vengo de nuevo con mi herramienta círculo y yo me paro aquí en el primero. Ya yo sé que mi primer círculo mide de radio 2, porque el primer ejemplo decía 2, entonces es 2, enter. Mi segunda circunferencia era 3, 3, enter. Mi tercera circunferencia era 1.5474, enter. Mi cuarta circunferencia era 1.0916, enter. Entonces yo tengo mis 4 circunferencias. Hasta ahí estamos claros. Hasta ahí estamos claros. Sí, profesora. Bien, ahora yo necesito hacerle el borde. Pero ¿qué sucede con el borde? Si yo le doy offset a las circunferencias, yo voy a tener un montón de líneas sobrantes y van a estar una arriba de la otra y no las voy a entender. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito aquí si yo quiero hacer el contorno, en este caso de la piscina? Si quiero hacer el contorno de la piscina, lo que yo tengo que hacer primero es cortar las líneas que están intersectándose y luego hacer los offsets correctos. Entonces, ¿qué hago? Escribo TR, enter, enter, o llamo a trim, seguido de enter, y yo comienzo a cortar todas las tangentes que hay adentro. De tal manera que seguramente me quedan los sobrantes que yo voy a necesitar. Esta línea que está aquí obviamente es un sobrante, no se borra con trim, así que yo lo selecciono y le doy suprimir y me queda esta figura. A esta figura, a este contorno que está bien cerrado, es el que yo le voy a dar offset .50. Entonces yo llamo a la herramienta offset o .50, enter. Y voy a tocar la línea y toco afuera, 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 y de esa forma entonces yo tengo mi contorno de la piscina. Una vez que yo tengo mi contorno listo, entonces yo voy a comenzar a cortar mis sobrantes, es decir, todo aquello que yo no necesito. Pero para cortar sin que se me haga un regadero de lineecitas, yo voy a cortar de adentro hacia afuera. Llamo a la herramienta trim nuevamente, le digo TR, enter, enter, corto aquí, luego corto aquí. Aquí ya se me creó una línea que tengo que eliminar manualmente, corto aquí. De nuevo trim, corto aquí. Estos pedacitos de línea los selecciono y presiono la tecla suprimir. Eso con trim no va a cortarse, así que tengo que seleccionar. En esta esquina vengo de nuevo, TR, enter, enter. Corto aquí, corto aquí, corto aquí, corto aquí. Estos son unos sobrantes, pues selecciono, suprimir, selecciono, suprimir.
A veces cuando estamos haciendo estos comandos rápidos, es decir, le diste varias veces, la computadora o AutoCAD se queda como trancado en el comando y no puede salir. Mi recomendación es que una vez que usted termine un comando, siempre presione la tecla Escape, la tecla que está en la esquina superior izquierda, Escape, de tal manera de que él le limpie el command line. O sea, de tal manera que él como que limpie el comando y usted pueda seguir haciendo comandos sin que se confunda. Aquí, de nuevo, vamos a borrar TR, Enter, Enter, clic aquí, clic aquí, clic aquí, clic aquí. Aquí de nuevo, no llama el comando, todavía lo tengo activo. Clic aquí, clic aquí, clic aquí, me sobra un pedacito ahí, clic, selección, suprimir. Aquí no me importa si esta rayita me sobra porque puede que varíe, pero no es mucho. Y al final, el ejercicio que me va a dar es este. En la página, a la hora de calificar, yo voy a calificar esto. Las líneas hechas de esa forma. Hasta aquí, ¿alguna duda?